Hola amigos, ¿cómo están? Todos sean bienvenidos a su programa de los tesoros de la fe católica. En estos micrófonos, esta vez en vivo, desde el Centro de Apostolado de San Luis Gonzaga de Miles Christi, su amiga Rosy López Uro, y dándole la bienvenida inclusive a nuestro invitado ya fijo, al padre... Figurita repetida. Franco Marinero. Siempre el mismo. ¿Cómo está, padre? Hola, Muy bien, buenos días. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Y pues les recordamos de transmitir, o más bien compartir este tipo de programas. Gracias a Dios por tenernos aquí, un programa más para poder transmitirles a ustedes, recordándoles que estamos viendo estos programas. Es una secuencia del catecismo de la Iglesia Católica, de este gran tesoro de la fe católica. Entonces, bueno, pues sean ustedes bienvenidos, y esta vez no vamos a transmitir en la cabina porque está cerrada, están en un retiro, pero como nosotros venimos en retiro, ¿verdad? Claro, entonces, hicimos este año. Y este fin de semana, entonces vamos a seguir y bueno, Padre, ¿qué le parece si empezamos con una oración para encomendar este programa también? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, esta vez, miren, ya les he contado que pues cuando nos toca transmitir de por acá con mi celular y con esto, pues así está la cosa, pero yo no la puedo transmitir en horizontal. Pero bueno, realmente lo importante es el contenido de la profesión de nuestra fe, del credo que rezamos cuando estamos en... Yo creo que lo voy a hacer así con mis datos. A ver, ahí van a disculparnos los problemas técnicos, pero bueno, vamos a continuar. Y ahora vamos a hablar. Fíjese, padre, que la vez pasada nos quedó un poquito pendiente unas cosas, y quería preguntarle, amigos, si tienen alguna pregunta, ya saben, se lo pueden hacer aquí al padre Franco con muchísimo gusto. Él responderá. Si puedo, si lo sé. Sí, claro que sí, padre. Obviamente sí. Entonces, estamos hablando de por qué era la iglesia una santa católica y apostólica, pero ahora nos vamos a ir, padre, ¿cuál es? Porque lo que sigue es, ¿en qué consiste? ¿Qué es la sucesión apostólica? Porque, o sea, a la iglesia se le llama iglesia apostólica. ¿Qué es la sucesión de los apóstoles o la sucesión apostólica? Es la cadena ininterrumpida de sucesores de los apóstoles desde el tiempo de los apóstoles hasta el día de hoy. Es decir, cada obispo, que es el sucesor de los apóstoles, ha sido ordenado por un obispo en comunión con el Papa, que a su vez ha sido ordenado por otro obispo que estaba en comunión con el Papa. O sea, por un obispo válidamente ordenado. Okay, entonces, si uno hiciera esa cadena hasta el primer eslabón, nos encontraríamos que hubo un obispo ordenado por un apóstol. Okay. Entonces, uno lo puede ver a veces jugando en internet. Si uno elige cualquier obispo, en algunas páginas web puede buscar, elige cualquier obispo y puede elegir ver la sucesión apostólica. O sea, quién ordenó ese obispo y quién y quién y quién. Okay. Entonces, puede llegar, muchas veces no se sabe, no se puede llegar por falta de datos históricos a Pedro, al apóstol, digamos, ¿no? O a San Pablo, o a San Bernabé, o a San Matías, qué sé yo. Pero sí, ¿no? Pues bueno, es muy interesante, hay iglesias particulares de diócesis, no acá, en América no, pero sí en
en Europa y en Medio Oriente, que la Iglesia, por tradición y por datos históricos también, considera que son de fundación apostólica. O sea, iglesias que han sido fundadas por apóstoles. Okay. Por ejemplo, Roma, por supuesto, ¿no? Jerusalén, Antioquía, que fue el primer lugar donde se empezaron a llamar cristianos, dice los Hechos de los Apóstoles. Pero también Milán, por ejemplo. Milán es una iglesia. Uno entra a la Catedral de Milán, que es magnífica, en la puerta, en una de las paredes del fondo de la iglesia, está, o sea, atrás de la puerta de entrada, está la asociación apostólica, están todos los obispos de Milán. Está el episcopal, es larguísimo, y el primero es San Bernabé, apóstol. Y entonces, ¿por qué Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica? Justamente porque la jerarquía, la comunión con la jerarquía, es el signo que hace visible la pertenencia a la iglesia. O sea, ¿dónde está la iglesia? Fundamentalmente en donde está el Papa, que es el principio de unidad y de fe en la iglesia, y después, secundariamente, junto con el Papa, donde están los obispos. Entonces, la jerarquía tiene la misión, no solamente de Pedro, de confirmar la fe a los hermanos y de apacentar el rebaño que le ha sido confiado por Cristo, que es la iglesia, sino también de prolongar en el tiempo la misión que Dios le encomendó a San Pedro y a los apóstoles. Ok, entonces esa sería la misión del Papa. Y de los apóstoles también. Solamente que el Papa tiene una misión única, porque es el pastor de la Iglesia universal. O sea, a él Dios le ha encomendado de un modo directo el cuidado de toda la iglesia. Entonces él directamente se puede ocupar inclusive de cada fiel y de cada comunidad cristiana. En cambio, los obispos solamente son obispos de una diócesis particular o de alguna iglesia que se equipara a una diócesis. Entonces tienen el cuidado de esa iglesia particular, no de todas las iglesias como el Papa. O sea, un obispo de aquí, por ejemplo, de Guadalajara, Jalisco, que estamos aquí en México, si va, por ejemplo, a Argentina, o sea, no tiene poder sobre la diócesis de Argentina. Cada obispo es sucesor de los apóstoles y es, por así decirlo, quien ejerce las funciones de Cristo cabeza en esa diócesis. En cambio, el Papa en todo el mundo. Okay. Entonces, obviamente aquí se ve el orden, ¿no? La importancia del orden de que cada quien en cada lugar. Y es muy interesante, ¿no? De los documentos del concilio, del último concilio, que dice, por ejemplo, aparecen en las ediciones más extensas, que ponen todas las firmas al final, de todos los obispos que estaban, ¿no? Que firmaron ese documento. Entonces aparecen la firma de cada obispo y dice obispo de tal lugar, de tal lugar, por ejemplo, de Guadalajara, de México, de Buenos Aires, de Milán, lo que fuere. Y al final aparece la última firma del Papa. Entonces, ¿Cómo validando? Claro, tiene que estar al final el Papa. Entonces, dice Pablo VI, en la mayoría de los documentos, Pablo, obispo de la Iglesia Católica. Es el único que puede poner obispo de la Iglesia Católica. Todos los demás son católicos, pero no son obispos de toda la Iglesia Católica. El único que puede decir que es obispo de la Iglesia Católica, además es obispo de Roma, es el Papa. Ok, qué interesante. Entonces, bueno, ¿y cómo participan, por ejemplo, los laicos, o más bien cuál sería la vocación de los fieles laicos, o sea, aquí en la iglesia? Hay distintos modos de ver la vocación de todos los fieles. Primero, que hay una vocación universal a la santidad. Y en base al bautismo, todos los cristianos tenemos la misma dignidad de hijos de Dios. Y todos compartimos esa triple misión de la que hablamos el otro día, profética, real y sacerdotal de Cristo, por el bautismo. Entonces, todos los fieles tienen la obligación de santificarse y los fieles laicos, en particular, de consagrar el mundo a Dios con su trabajo,
con su vida cristiana en medio del mundo y en consecuencia de hacer presente la realidad salvífica de Cristo en la realidad del mundo, en medio de las cosas del mundo, ¿no? Entonces, el laico, en ese sentido, tiene una misión que es propia suya y que, además, no podría cumplir de ese modo un sacerdote o un consagrado. Precisamente ahorita con eso que dice, precisamente, ¿qué es la vida consagrada? La vida consagrada... ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, con un laico o con un sacerdote? ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? ¿Qué es la vida consagrada? Bueno, primero hay que aclarar que, entonces, lo que por derecho divino, diríamos, lo que Dios dispuso es que en la Iglesia hay dos clases de fieles, por así decirlo. Digo dos clases, diríamos, dos categorías. Okay. Los laicos y los clérigos. Okay. Los laicos son los fieles bautizados que no han sido ordenados sacerdotes. Los clérigos son usted, que nunca lo va a hacer además. Entonces, los clérigos son los diáconos, los presbíteros y los obispos. Okay. Esa es la gran primera distinción. De entre esos, entre los laicos y entre los clérigos, algunos se consagran a Dios, se entregan a Dios por medio de la profesión de los consejos evangélicos, de pobreza, de castidad, de obediencia. Okay. O sea, no todos los sacerdotes, por ejemplo, tienen esta promesa, digamos, o entonces, a ver, cuando uno hace la promesa, la profesión de los votos de los consejos evangélicos, la profesión de los consejos por esa castidad de obediencia, eso es cuando uno se consagra a Dios. Como habitualmente, o en un instituto religioso, como en nuestro caso en Miles Christi, o de modo privado también podría ser, o en otro tipo de instituto de vida consagrada, ¿no? En cambio, el sacerdote es una persona consagrada, obviamente, en el sentido amplio de palabras, porque ha sido consagrado para ejercer el ministerio. Ha sido consagrado como sacerdote. Entonces, ¿cuál es la distinción ahí? En el sentido amplio sí se dice que el sacerdote es persona consagrada, pero a veces usamos persona consagrada en otro sentido. Nos referimos a los consagrados cuando profesan los votos. No los votos, podría ser una promesa también, sino los consejos evangélicos por esa castidad de obediencia. Entonces, los sacerdotes diocesanos, del clero secular diríamos, no hacen votos. No hace voto de pobreza ni de castidad ni de obediencia. Entonces, ¿qué hace el sacerdote diocesano? Hace dos cosas fundamentalmente. Una promesa de obediencia al obispo y una promesa de celibato. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre... y no hace nada con respecto a la pobreza? ¿Cuál es la diferencia con los consagrados? Que el consagrado profesa, muchas veces en un instituto religioso por medio de votos, voto de pobreza, de castidad y obediencia. No es lo mismo voto que promesa. El voto es una promesa solemne, diríamos. ¿Y la promesa no? La promesa obliga bajo ciertas condiciones y es más restringida que el voto. Por ejemplo, la obediencia del sacerdote es para con su obispo. Y nada más que con su obispo o los sucesores de su obispo. En cambio, el religioso, el consagrado, habitualmente hace voto de obediencia al superior, pero según una regla de vida. O sea, en realidad, lo primero que tiene que obedecer ese religioso es la regla, el instituto por el cual se ha consagrado. Una regla que tienen los franciscanos, una regla que tienen los dominicos, una regla que tienen los benedictinos. Y nosotros también. Pero es un modo de vida concreto, que es mucho más específico y abarca mucho más que la obediencia a la que se compromete el sacerdote diocesano. Porque implica un modo de vida.
En cambio, el sacerdote no se compromete a un modo de vida, sino simplemente obedecer al obispo en lo que legítimamente le mande. Ok. Amigos, espero que hayan entendido, ha sido claro esta explicación, cosa que a veces pues no tenemos este conocimiento. Muchísimas gracias por eso, padre. Muy interesante. Entonces ya podemos ver la distinción de también pues los laicos, lo que tenemos que hacer nosotros, la vida consagrada. Y bueno, ¿qué aporta la vida consagrada en la misión de la iglesia, por ejemplo? La vida consagrada, el solo hecho de existir, la iglesia la considera como una riqueza. Sí, sí. Y esa es una parte muy querida de la iglesia, muy apreciada por la iglesia, porque el solo hecho de que haya personas consagradas es un signo y un testimonio de la presencia de Dios en este mundo y de la vida futura, porque el religioso en definitiva trata de empezar a vivir ya ahora como va a ser el cielo, que no nos vamos a casar, ni vamos a tener hijos, ni nada, ni ninguna otra ocupación, digamos, de este mundo. Es un anticipo de la vida del cielo, ¿no? Y además, la vida consagrada deja a las personas libres para el apostolado. Claro, para poder seguir la misión libremente, claro. ¿No? Sí. Eso es lo primero, lo primerísimo, ¿no? Y bueno, después la iglesia siempre se ha servido de la vida religiosa para su misión, sea muchas veces, bueno, sí, de todo tipo de vida religiosa, ¿no? Porque claro, la vida religiosa no es simplemente sacerdotes, sino también muchísimos consagrados que sin ser sacerdotes hacen un apostolado inmenso, ¿no? Claro. Muchas veces pensamos en los misioneros, y pensamos en un sacerdote misionero, pero hay monjas misioneras. Las sí, contemplativas, sí, sí. Bueno, la vida contemplativa es otro tesoro de la iglesia, que es parte de la vida consagrada, claro. Sí, claro, que la verdad es como que si fueran nuestros pulmones, ¿no? El pulmón claro. del mundo, de la vida, porque se vivimos en gran parte por la oración de los contemplativos, ¿no? Exacto, es maravilloso. Por ejemplo, nosotros en Milagiti tenemos la costumbre, porque tenemos monjas amigas además, que y gracias a esas monjas carmelitas, que hay una monja que se llama capellana, cada sacerdote tiene una monja carmelita capellana, que reza todos los días por uno, ¿sí? Como hacía Santa Teresita, ¿no? ¡Ay, qué maravilla, qué lindo! Cada uno de nosotros sacerdotes tenemos una monja carmelita que reza por nosotros. ¡Qué maravilla! Bueno, se llama la capellana. Eso es algo, por ejemplo, que podríamos hacer ustedes y yo, o sea, nosotros, si tú me estás escuchando, es ¿qué tal si adoptas a un sacerdote y te encargas de rezar por él siempre? Bueno, podemos rezar por todos los sacerdotes del mundo entero en específico, ¿no? Pero de tenerlo como muy en cuenta, de hacer unas oraciones especiales por cada uno, pues adoptemos a un sacerdote. Eso está maravilloso. Yo ya los tengo, pero bueno. Gracias. Pero muy bien. Bueno, ahora vamos, padre. ¿Puedo interrumpir? Sí, claro. Ahí acaba de mandar Gabriela, que está en los controles de arriba. Gabriela desde los controles de arriba, porque como no estamos en la radio hoy, controla todo Gabriela desde arriba. La buena Gaby. Es que fíjense, ¿saben qué? Lo que pasa es que ustedes ya saben, y bueno, y si tú, que es la primera vez que nos escuchas, bienvenido, pero los padres de Miles Christi, una de las maneras que tienen de los medios para santificarnos a todos los laicos y bueno, inclusive también a los sacerdotes, ¿no? Es dar estos ejercicios espirituales ignacianos de encierro y de silencio. Y bueno, el año se está terminando y hoy, de hecho, son los últimos ejercicios para varones. Pero bueno, ahí está la buena Gaby, ahí están los teléfonos, llámenle al 3316-695-911 y de otro teléfono que todavía no me aprendo, 3326-087580. Pregúntenles por las nuevas o las fechas del próximo año que va a haber en Monterrey, Puerto Vallarta, Acapulco, Guadalajara, por supuesto, Los Cabos, no sé dónde más, pero pregúntenle, escríbanle, aparten su lugar, porque de verdad se acaban los lugares. Recuerden que no son multitudinarias, hay pocos lugares y si lo dejan para el final, lo vivimos siempre es de por favor, y ya no hay lugar.
Entonces, date el tiempo, inclusive da un muy buen regalo de Navidad, compra una beca o compra un lugar para los ejercicios espirituales y regálalos, y eso es un extraordinario regalo para quien se lo vayas a regalar. Pero bueno, ese fue su comercial, sí. ¿no? Entonces, ahora, la Virgen Santísima, la Virgen María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Padre, ¿en qué sentido la bienaventurada Virgen María es Madre de la Iglesia? ¿Por qué decimos eso? ¿Cómo ayuda la Virgen María inclusive también a la Iglesia? La Virgen María tiene una misión especialísima dentro de la Iglesia, porque es una misión que ella hereda, por decirlo de algún modo, ya desde la encarnación y sobre todo desde la cruz, donde Cristo la hace Madre nuestra, ¿no? Uh-huh. Entonces, ciertamente, claro, al ser Madre nuestra, como decimos cuando rezamos acá en Guadalajara, la Ave María, eso implica que es madre de todos los creyentes. Uh-huh. Y en consecuencia ejerce una maternidad sobre toda la Iglesia. Uh-huh. Que todos los creyentes somos la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Y además, y eso la convierte a la Virgen también como en el miembro más excelente de la Iglesia. Que es lo que dice San Agustín, porque claro, la Virgen María no es más que la Iglesia, es un miembro de la Iglesia, como todos nosotros, pero el más excelente. El más excelente. Y por eso el concilio también, entiendo que por eso, el último concilio no quiso hacer un documento dedicado solamente a la Virgen, sino que se la puso a la Virgen en un lugar especial en la Constitución dogmática sobre la Iglesia, porque ella es el miembro más eminente de la Iglesia y es la imagen de la Iglesia, además. Okay. O sea, así como la Virgen se conserva inmaculada para Dios, entonces así la Iglesia se tiene que conservar inmaculada para Dios y se va a desposar con Dios al final de los tiempos. Okay. Y entonces, ¿qué tipo de culto se le rinde a la Virgen María? El culto que se rinde a los santos. Hay 3 tipos de culto en la Iglesia. Uh-huh. El culto a Dios, uh-huh. Que se usa una palabra, la adoración, ¿no? Uh-huh. Y que usamos una palabra que viene de una palabra griega, que viene del griego, que decimos en la teología, el culto de latría, que se hace solamente a Dios. De ahí viene la palabra, por ejemplo, idolatría. Okay. Adoro un ídolo, ¿no? Uh-huh. Entonces, que por eso en el Antiguo Testamento está Dios castiga mucho la idolatría, como si fuera un adulterio. O sea, irse con adulterio de Dios, ¿no? Irse con otro Dios, ¿no? Uh-huh. Como una traición. Uh-huh. Culto de latría solamente a Dios. Okay. A los santos se les da un culto distinto, que no es adoración, como dicen los protestantes o los testigos de Jehová, que nosotros adoramos imágenes, adoramos a otras personas, ¿no? Ese culto que nosotros rendimos a los santos se llama culto de dulía. Dulía significa servicio, en realidad. Okay. Dulos es el servidor. O sea, un honor especial a los santos. A la Virgen le rendimos un culto mayor que a todos los demás santos. Porque es la más santa de todos. Porque es la más santa de todos. De todos los santos, ok. La Santísima, como decimos, Santísima Virgen María. Uh-huh. Ese culto que le damos a la Virgen lo llamamos no de dulía simplemente, sino de hiperdulía. Como sería super devoción o super veneración. Más que cualquier otro santo. Pero no es adoración. No es adoración como a Dios. Claro. Ok. Entonces, mira, ya está perfecto. Entonces, siguiendo con lo del credo, Padre, hay una parte donde dice, creo en el perdón de los pecados y en la resurrección de la carne. Habíamos hablado antes que el perdón de los pecados
en el sacramento de la confesión, ¿no? Sí. Eso lo había instituido Cristo, que es para los pecados cometidos después del bautismo, ¿no? Entonces, y eso es reconciliarnos con Él. Pero, y bueno, también hemos hablado que pues Dios fue el que le dio ese poder a la iglesia para perdonar los pecados. Pero, y en esto de la resurrección de la carne, Padre, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere con carne? ¿Cuál es la importancia de decir eso, de nosotros profesar eso en el credo? La resurrección de la carne, como dice la palabra, resurrección es resurgir, volver a tener vida. Carne hace referencia a nuestro cuerpo humano, Okay. a nuestra carne y a nuestra sangre, a todo lo que somos en nuestra materialidad física. Entonces, el hombre, todo ser humano, está compuesto de alma y de cuerpo. El alma es inmortal y recibe su premio o castigo eterno en el momento mismo de la muerte. Ahora, el cuerpo no es inmortal, el cuerpo es mortal. Y no recibe en el momento de la muerte el premio o el castigo, sino que lo recibirá en la resurrección. O sea, Dios ha dispuesto que el cuerpo tenga que esperar hasta el juicio final y hasta el día de la resurrección para que todos los cuerpos juntos reciban el premio y el castigo junto con el alma. O sea, la resurrección es el momento en que cada alma humana va a volver, por obra de Dios, obviamente, porque no lo puede hacer el alma por sí misma, va a volver a tomar posesión de su cuerpo y ese cuerpo con esa alma, esa persona humana, van a resucitar a una vida nueva, eterna, de premio, de castigo. A ver, entonces ya me perdí un poquito, pero porque existe el juicio particular. El juicio particular es el juicio en el que cada persona, cuando nos morimos, recibe su premio o su castigo eterno. Entonces a eso me refiero. Entonces, en ese momento, pues si estoy, condenado, claro, o sea, por el pecado mortal, entonces en ese momento ya directamente se va al infierno. Claro, sí. Entonces, ¿a qué se refiere con que la resurrección ya cuando Dios venga y la resurrección después del juicio final, como es otra vez? Perdón, antes del juicio final, la resurrección, porque hay que estar resucitado. Sí, o sea... Es otra vez vamos a salir de, o sea, por ejemplo, los santos, los que ya están en el cielo, claro, están en el cielo, los santos están en el cielo de un modo, el alma del santo. El alma, sí, claro. O sea que todo el santo no está en el cielo, porque falta el cuerpo del santo. Y todas las personas que están en el cielo no están porque la persona es el cuerpo y el alma. Ok, entonces la diferencia va a ser que ahorita, con el juicio particular, nuestra alma estará donde debe estar. Y ya tiene su destino eterno, para siempre. O en el purgatorio, claro, o en el cielo. Pero eso se tiene que completar en la resurrección. Ay, padre, se me vino una pregunta. Discúlpeme, amigo, le voy a hacer una pregunta muy banal. Hagan una pregunta banal. O sea, pero cuando nuestro cuerpo se incorpore con el alma y vayamos al cielo. Al revés, digo, el alma toma posesión del cuerpo. Exacto. ¿A qué edad? O sea, ¿en cómo nos morimos o qué? No, que no hay edad. No hay edad. Lo que sí sabemos es que el cuerpo será perfecto, será glorioso. Está excelente esa parte. No. Un pequeño chiste. Cada uno tiene su cuerpo. Bueno, sí, algunos mejor y otros peor cuerpo que tienen, pero... Por eso. Digamos, por ejemplo, que estaba enfermo. Claro, pero se perfecciona todo, porque como es una resurrección, es fruto de un milagro, entonces hay todo glorificado, ¿no? Cristo perfecciona todo. Vamos a estar 10 de 10. Claro. Excelente. Sí. Muy bien, eso está maravilloso. Entonces, bueno, y ¿qué sucede con la muerte nuestro? Bueno, eso ya lo vimos. ¿Qué significa morir en Cristo? O sea, cuando dice hay que morir en Cristo. Morir en Cristo significa morir en gracia de Dios. Morir en amistad con Él. Ok, entonces, esto es lo que estábamos hablando, que creo en la vida eterna, por ejemplo, lo que estaba diciendo ahorita, que pues ¿qué es la vida eterna? O sea, la vida eterna es vivir ya en el paraíso, ya con Dios.
Sí, o sea, uno tiene la vida eterna desde el momento de la muerte. Ajá. Toda la persona después del juicio final, sí. Pero vivir ¿dónde? ¿Dónde? No sé dónde es eso. Nadie sabe dónde es el paraíso. ¿Y qué es el paraíso? Porque ciertamente que tiene que ser un lugar de cada cuerpo. O sea, ¿cómo? Claro, o sea, cuando el cuerpo resucite, necesita un lugar para estar. Porque todos los cuerpos ocupan un lugar. Claro. Por más que estemos glorificados y espiritualizados, pero vamos a ser cuerpo. Y que quepamos todos. Bueno, entonces ahí uno podría decir, bueno, sí. ¿No? O sea, pero uno podría, o sea, a ver, no es necesario que estemos, es un gran misterio, no está definido por la Iglesia. Claro. Entonces no es necesario que estemos todos en el mismo lugar. No es necesario, no es un dogma de fe que vaya a haber un paraíso en donde estemos todos juntos. Que si no se podría estar cada uno en una estrella distinta, no sé. Que además el cielo no necesariamente uno tiene que pensar el cielo como el cielo material de ahora, sino como una dimensión distinta. Okay. Además, esto de la vida eterna también puede ser referencia en el infierno. No, en el infierno. Esa es la muerte eterna. La muerte, sí, la muerte es segunda, le creo. La muerte, ok, esa es la muerte. Bueno, pues ahí van a... Pero también está el alma y el cuerpo. Exacto. O sea, se resucita para morir, diríamos. Entonces ellos, o sea, ese cuerpo no resucita glorificado. No, claro que no. O sea, está todo la gloria, sí. Y con eso no sé, nunca vi ninguno, pero... No, pues yo tampoco, pero pues debe de ser horrible. Sí, ninguno resucitó por lo pronto. Ok, exacto. Ok, perfecto. Porque eso es lo que le iba a decir, que se entiende por el cielo, ¿no? O sea... El cielo es ante todo la presencia de Dios definitiva, total, completa en el alma. Y la visión beatífica, ver a Dios cara a cara. Entonces, donde estemos ya... Claro. Además de eso, el cielo tiene que ser un lugar. Sí. Que además les recomiendo muchísimo, espero que ya tengan su catecismo de la Iglesia Católica. Casi al final viene una meditación maravillosa sobre el Padre Nuestro y ahí viene que estás en el cielo y ahí especifica eso, está muy bueno, les recomiendo por aquello de las dudas, ahí está. Pero bueno, entonces, bueno, pues sí, el cielo como tal realmente pues tiene que ser definitivamente de cara a Dios, con Dios en paz, felices, ¿no? Sí, eso así es. Y entonces se viene que es el purgatorio, porque bueno, están los protestantes y otros que no creen que existe el purgatorio ni nada de esas cosas. Claro, porque después de la muerte se terminan dos cosas después de la muerte: la capacidad de pecar y la capacidad de merecer. Entonces no podemos hacer nada malo después de la muerte, pero tampoco podemos hacer nada bueno que tenga mérito sobrenatural. El estado en el que está la muerte recibe sí una sentencia definitiva. Entonces, ¿qué puede pasar? Que esa persona que vivió, murió en Cristo, como decimos recién, murió en amistad con Dios, sin embargo, no haya purgado suficientemente sus pecados de modo que se haya borrado la pena temporal que merecía por esos pecados. Sí se le fue perdonada la culpa, pero no la pena temporal de ese pecado. Entonces, para que el hombre, una vez después de su muerte, pueda purificar la pena que ha merecido por sus pecados durante esta vida, si no la purificó en esta vida, existe este lugar que es el purgatorio, donde las almas se purifican antes de entrar al cielo, porque para entrar al cielo, diríamos, para la visión beatífica, es necesario que estar completamente purificado de toda mancha de pecado. Entonces esas almas que están en el purgatorio, que es la purga, la iglesia purgante, ¿no? Que le dicen, sí, ¿no? Sí. Nosotros somos la militante, ellos son la purgante y la santificante. Triunfante. La triunfante. Entonces, bueno, aquí el punto es, ellos ya no esas almas ya no pueden hacer nada. Nada, simplemente se están purificando pasivamente, diría. Dios las va purificando. ¿Y cómo podemos ayudar nosotros, los que estamos vivos, cómo podemos ayudar a esas almas que se están purificando? Rezando por esas almas. Rezando, haciendo penitencia por esas almas, sobre todas las cosas ofreciendo la misa por esas almas.
¿A qué se refiere, padre, con hacer penitencia o sacrificio? O sea, ¿cómo podríamos hacer eso? Bueno, en muchos modos, la penitencia es algo que Dios manda, ¿no? Hacer penitencia, porque... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué podríamos hacer en Bueno, esta la penitencia, vida? no digo que haya que hacerlo ahora, ni por... Podría hacerlo, evidentemente, sí, digamos, pero el modo más famoso, por así decirlo, más que Cristo practicó de penitencia es el ayuno. Me parece claro, bueno, y la Iglesia sigue manteniendo eso, porque creo que la única penitencia que la Iglesia obliga a hacer es el ayuno, 2 veces por año. Es una penitencia, porque está mandado por Dios a hacer penitencia. Y entonces la Iglesia 2 veces por año nos obliga a hacer penitencia. Que es el Viernes Santo. Que es el Viernes Santo y el miércoles de ceniza. Los viernes durante el año también son días penitenciales, por eso la Iglesia manda abstenerse de carne. Claro, y bueno, estaría muy bien, amigos, no sé ustedes, ¿qué les parece si ese también puede ser un regalo inclusive pues para sus fieles difuntos, ¿no? O inclusive las almas, no sé, decir, al alma sola. Sí, ¿no? Y después, bueno, hay obras de caridad que tienen valor de penitencia también. Todo lo que cuesta en esta vida puede ser hecho con espíritu de penitencia. Aún el trabajo cotidiano, el estudio, todo lo que uno hace que implica un sacrificio o que no nos guste, un esfuerzo, ¿no? Diríamos, un esfuerzo, puede ser ofrecido con espíritu de penitencia. Inclusive el abstenernos de algún placer, ¿no? De algún gusto, sí. Puede ser también esa parte. Entonces, si se fijan, amigos, podemos hacer muchas cosas en nuestro día a día para ayudar a purificar a las almas del purgatorio, porque al final de cuentas tampoco no sabemos, por decir, esta pregunta, por ejemplo, si tengo a mi papá o algún familiar o alguien muy querido que falleció y entonces digo, bueno, murió en gracia porque recibió los sacramentos en el último momento, gracias a Dios, pero y si yo gano una indulgencia plenaria, por ejemplo, y se la adjudico, ¿no? O digo, quiero ganar esta indulgencia plenaria por el alma de mi papá. ¿Basta con una indulgencia plenaria para que se vaya al cielo? ¿O necesita hacer muchos sacrificios, penitencias, ayunos, misas y muchas indulgencias plenarias? No. Alcanza con la indulgencia plenaria. Ok, entonces, fíjense, podemos ganar una indulgencia plenaria por día. Una. Necesitamos estar en gracia, obviamente. Sí, pero una tiene que ser una indulgencia aplicable a los difuntos. Hay indulgencias que son para nosotros y hay indulgencias que son para los difuntos. Tiene que ser una indulgencia aplicable para el difunto, no para nosotros. O sea, que son las que habitualmente las indulgencias por los difuntos son las que se celebran los 8 días después del Día de los Difuntos. O sea que ya pasó. Pero entonces, sí puedo hacer misas, por ejemplo, eso sí. Ok, entonces podemos inclusive pedir una misa. Pedir una misa o varias misas por nuestros difuntos. Esas son cosas que podemos hacer aquí, ahora en vida, y sobre todo pedir, porque seguramente esas almas cuando ya estén en el cielo pedirán por las almas que en la tierra ayudaron. Entonces, bueno, aunque sea por conveniencia, amigos, hay que hacer eso, digo, es ayudarlo, ¿no? Y padre, ¿en qué consiste el infierno? Que también, esto es algo muy importante porque, no sé, amigos, ustedes, pero yo he escuchado muchas veces que últimamente, sobre todo, hay personas que no creen en el infierno como un lugar, como un estado. De hecho, les he escuchado decir, esta vida ya es un infierno. Sí, ese es un invento de la modernidad, creo yo. Sartre, si no me recuerdo mal, el filósofo francés Jean-Paul Sartre, tiene esa frase, es un existencialista ateo, no creía en el infierno, no creían en dos. Y entonces él tiene una frase, dice, el infierno son los otros, las demás personas. Bueno, sí, él sería infierno para los demás también, ¿sí? En estricta lógica. Ajá.
Todos los demás somos infierno para todos. El infierno son los otros. Entonces, claro, si el mundo, el gran, por así decirlo, uno de los grandes pecados del mundo moderno es el pecado del inmanentismo. Es decir, un mundo encerrado en sí mismo, un mundo que no cree en nada que lo trascienda, en definitiva, ¿no? Ni Dios ni ninguna realidad que pueda superar la existencia de este mismo mundo y de cada uno de los que vivimos en este mundo. Ese es el pecado de la humanidad. Entonces, el ateísmo es una forma de inmanentismo. Por eso, claro, está todo ese tema de, me ocurre en la Agenda 2030, o sea, cuidar el mundo. ¿Por qué? Porque justamente el mundo es la única realidad que hace de soporte a nuestra existencia. Terminado el mundo, terminamos nosotros para siempre. Claro, no se cree en la vida eterna. No se cree en la vida eterna, nada. Entonces, el infierno, claro, es el estado definitivo de privación de Dios. En definitiva es eso. O sea, perder la amistad con Dios para toda la eternidad. Estar sin Dios para toda la eternidad, que es lo peor que puede pasar. Claro, es la pena principal. La pena principal. Pues, claro, evidentemente, podrá haber otro tipo de castigo en el infierno, pero lo esencial, y también tiene que ser un lugar. Bueno, entonces... Sí, como decía Mateo, ¿no? En el capítulo 25, dice, versículo 41, alejaos de mí, malditos al fuego eterno. Bueno, ahí están las tres cosas. En esa frase están las tres características teológicas del infierno. El alejamiento de Dios, malditos. La condenación. Y el fuego en realidad no. El alejamiento de Dios ya uno lo constituye como condenado, por así decirlo. ¿Cuál es la pena? El fuego, o sea que hay una pena, alejado de mí, al fuego. O sea, una pena que hay en el infierno, ¿no? Un castigo, que es además del apartamiento de Dios, un castigo que se constituye en el fuego. Y en tercer lugar, la eternidad. Esas son las tres condiciones que tiene el infierno. Y eso, bueno, al menos 14 veces Cristo habla en el Evangelio del infierno. Así que eso es una cosa que está revelada por Dios, es de fe divina y católica y no puede ser puesta en discusión de ningún modo, porque Cristo es completamente tajante con eso. Sí, claro. Sí, ha sido muy claro y lo ha mencionado exactamente. Entonces, pues bueno, ¿y cómo se concilia, por ejemplo, la existencia del infierno con la infinita bondad de Dios Padre? Sí, o sea, claro, lo primero que tenemos que decir es que Dios no es bueno, que Dios no es justo, que Dios no es misericordioso, que Dios no es, sino que no es bueno, sino que Dios es la bondad, Dios es la justicia, Dios es la misericordia, Dios es la belleza, es la pureza, todo. Entonces nosotros claro, de nosotros se puede decir que somos buenos, que somos justos o injustos, de Dios no. Es eso en sí mismo, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Entonces, en lo que resalta en la existencia del infierno es la justicia de Dios y la sabiduría de Dios. Le repugna al más mínimo sentido común que dos personas que hayan vivido de modo distinto y no se hayan arrepentido tengan, una que no se ha arrepentido y otra que vivió bien, tengan el mismo destino eterno. Entonces eso es la sabiduría de Dios y la justicia de Dios. Entonces, la bondad de Dios, uno podría decir, la bondad de Dios se manifiesta en que de algún modo, en que existe el infierno, porque es una gran misericordia de Dios eso, porque es una advertencia para nosotros, de cómo comportarnos, ¿no? Porque en definitiva, ciertamente lo mejor es movernos siempre por amor a Dios. Pero a veces no por miedo. No por miedo. Claro, pero bueno, ya alcanza, por ejemplo, por lo menos tengo miedo de irme al infierno, entonces me comporto la como atrición, Dios manda, ¿no? que hablan los teólogos, sí. Sí, porque, y además algo que es indispensable, el otro día escuché o leí que alguien decía que la lealtad, la traición, si fuera buena o se perdonara, entonces el demonio seguiría
no se hubiera ido al infierno, estaría con Dios. Me quedé pensando y dije, no, si el demonio está ahí, porque quiere. Y porque no se arrepintió. Y no se puede arrepentir, porque no pidió perdón. Y no se puede arrepentir, no se puede arrepentir tampoco, pero no importa. Justamente ahí está el misterio, el enorme misterio de la libertad. O sea, la bondad de Dios, ¿dónde se manifiesta más que en el infierno? En que nos dio libertad a nosotros. Claro. No nos hizo máquinas, no nos hizo autómatas. Claro. Entonces, bondad, libertad para el bien, porque la libertad, ¿qué es? Es una determinación de la voluntad para obrar el bien. Existe fundamentalmente para el bien. No es tanto libertad de hacer tal o cual cosa, sino libertad para encontrar el bien, para conocerlo y para seguirlo. Sobre todo el bien sumo que es Dios. Entonces, esa libertad que Dios nos da, la podemos usar mal. Okay. Y ya cuando habíamos hablado que, bueno, el juicio particular y luego el juicio final, ¿cuándo tendrá lugar este juicio final? No sé, pregúntele a nuestro Señor Jesucristo, que tampoco le va a contestar, porque dice que no sabe ni el día ni la hora. Sí, porque bueno, como dice el Evangelio de hoy, ¿no? Él estaba hablando ¿era el Evangelio? El Apocalipsis. El Apocalipsis, exactamente, que eso decía, ¿no? Bueno, habrá signos donde se vean, pero pues se han visto un montón de signos desde... Siempre hay signos, porque el Apocalipsis ya empezó. Acá les tiro la noticia. Pues sí, ya sé, pero de eso, o sea, que podamos ver ciertos signos que ahí los tiene escritos Juan en el Apocalipsis, el apóstol Juan, San Juan, pero de eso a que sepamos cuándo va a ser. Lo que pasa es que, claro, no sabemos cuándo va a ser. Pues no. Sí sabemos que ya estamos en los últimos tiempos. Padre, pero pues eso decían desde cuándo? Desde cuando Cristo se encarnó. Exacto. ¿Ya eran los últimos tiempos? Sí, bueno, pero es importante eso, porque a medida que pasa el tiempo, como el Apocalipsis en definitiva está contenido en una profecía, Apocalipsis significa revelación, entonces, a medida que pasa el tiempo, nos acercamos más. Y a medida que nos acercamos más, los signos para conocer ese evento futuro son más evidentes. Se ven mejor ahora que hace 2000 años atrás. Pues sí. Y aunque parezca ser que es terrible y espantoso, pues en cierta manera sí, pero en otra manera es de que pues significa que ya va a venir Jesucristo. Entonces, pues también esa es una muy buena noticia. Levanten la cabeza, dice Cristo, no sé si es para ver. También es un momento de esperanza. Claro, lo que no sabemos es si nos va a tocar a nosotros, a ti y a mí, y a nosotros viviendo aquí, o a nuestros hijos, nuestros nietos. No Igual todos vamos a estar ahí, porque eso sí, el juicio universal es para todos, así que todos vamos a estar presentes. Pues sí, es cierto. Y Padre, ¿qué es la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva? San Pedro habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿no? O sea, la plenitud, primero, la liberación total del hombre de todo tipo de corrupción, del pecado, de la muerte, ¿no? Y después, por supuesto, la realización definitiva del designio de Dios, de salvar a todos los hombres, ¿no? Ahí como que se concluye de un modo absoluto la redención, ¿no? Y Cristo se vuelve efectivamente cabeza de todas las cosas, ¿no? Como dice... Es tener esa esperanza, ¿no? O sea, vivir pues realmente con esa esperanza de que va a haber una vida nueva. Una vida nueva, sí. Y bueno, para terminar, Padre, concluir con, aparte del programa, pero con esta profesión de fe que estamos, amigos, les recuerdo y les comparto que estamos viendo el Catecismo de la Iglesia, pero en especial nos estamos guiando en el compendio del Catecismo, y que sería maravilloso que si tú eres menor de edad, no importa si eres adolescente, adulto, joven, búscalo, pregúntale a tu mamá, a tus papás, a tus tíos, a tus abuelos que te compren un compendio del Catecismo de la Iglesia, que es algo resumido del Catecismo, que es muy grande, pero sería muy bueno porque vienen aquí muchísimas preguntas que a veces te puedes hacer, que nos hacemos todos,
y ahí vienen las respuestas. Solo que en estos programas, aquí en los Tesoros de la Fe, estamos tratando de expresarlo, verbalizarlo y compartirlo de esta manera para que si vas en el coche, si estás cocinando algo, lo puedas inclusive escuchar, para que tengas este conocimiento y puedas tener una vida más cercana o de cara a Dios, y también aparte, dicho sea de paso, poder inclusive ayudarle a algún amiguito, a algún compañero o a alguien que no sepa y tú dices, esta pregunta ya me la sé, ya la escuché y ya sé que puedo contestar, ya sé que sí existe el infierno, no es un invento, no es un muñequito, no, es real, y el cielo también. Y para terminar, Padre, ¿qué significa el amén con el que se concluye nuestra profesión de fe? Amén significa literalmente así sea, o así simplemente, ¿no? Así sea. Entonces, claro, porque la profesión de fe, la expresión de la fe en el credo, requiere, pide, invita al asentimiento de nuestra parte. Es decir, la profesión de fe, la Iglesia expresa la fe y nos llama a nosotros a dar nuestro asentimiento, o sea, a rendirle a esa fe el homenaje de nuestra inteligencia y nuestra voluntad. ¿Y eso cómo se hace? Con ese sí, ¿no? O sea, no es simplemente conocer, sino entregar toda nuestra persona a la fe. Eso es lo más importante. Es como decir al final, y sí, así es, claro. Así sea, y eso implica toda mi persona. Okay, por eso la importancia de decir amén. Claro. Salvo, por ejemplo, en el Padre Nuestro, cuando rezamos el Padre Nuestro en la misa, ahí no se dice amén. No. Es el único Padre Nuestro donde no se dice amén. ¿Por qué, Padre? Porque la liturgia pone otra oración, que es una continuación del Padre Nuestro. Entonces, como se sigue, el sacerdote sigue rezando esa oración, entonces no se reza el amén, porque el sacerdote va a seguir rezando una oración que en ese momento de la liturgia es una continuación del Padre Nuestro. Ok, entonces es el único en Padre Nuestro donde no decimos amén en la misa. Todos los demás en el rosario, entonces sí debemos decir amén, porque ahí tenemos que terminar asintiendo, ¿no? Como usted dice, ¿no? De así sea, de así es. De hecho, Padre, como ya se nos está terminando el tiempo, quiero agradecer y mandar saludos a Alexander Quintero. Muchísimas gracias por compartir con nosotros el programa, este tiempo. Y dice bendiciones, igualmente. Gracias, muchas gracias. Multiplicadas, ¿no? Dios te bendiga. Exacto. Irene Álvarez dice, buen día, Rosa y Padre Franco, bendecido fin de semana. Gracias por sus enseñanzas y sus oraciones. Dios los bendiga. Igualmente, muchísimas gracias, Irene Álvarez. Ahí la buena de Gaby puso los teléfonos de Miles Christi para los ejercicios espirituales o inclusive los apostolados, la posada, todo. Claudia Pérez Garza dice, saludos Padre Franco, Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias, saludos. Muchísimas gracias y bueno, pues amigos, el tiempo se nos terminó de este programa. Quédense con nosotros, sigue el Ángelus de las 12 del día y vamos a seguir nosotros obviamente aprendiendo muchísimo en este programa de los Tesoros de la Fe Católica para poder conocer nuestra fe, el catecismo de la Iglesia y bueno, como decía San Pablo también, ¿no? El depósito de la fe que muchísimos santos hicieron vida. Entonces, Padre Franco, muchísimas gracias. Muchas gracias, como siempre. Rosy. Aquí lo voy a tratar de tener pues no encadenado, porque sería con libertad, claro, de que usted diga que puede venir a seguirnos enseñando. Una libertad un poquito condicionada, pero libertad al fin, digamos. Libertad, sí, totalmente libre. Somos todos libres. Exactamente. Entonces, y bueno, para seguir siendo apóstoles. Y no se pierdan el próximo programa de los Tesoros de la Fe. Viene con muchas sorpresas y muchas cosas que podemos seguir viviendo
en nuestro día a día, no importa la edad que tengas, no importa en la situación en la que estés, no importa en el estado en el que estés, pero esto siempre nos va a venir y te va a venir muy bien para ti y para todos los que te rodean. Pues muchísimas gracias, nuevamente gracias, Padre. Dios nos bendiga y nos vemos el próximo viernes en un programa más de Los Tesoros de la Fe Católica. Gracias. Chao, chao.